Yo soy Jeremy Cruz, soy médico y soy psiquiatra. De momento soy la persona que más personas trans está evaluando en todo el continente. Soy parte del equipo que, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Nacional de Psiquiatría, empezamos la despatologización y el removimiento de la identidad transgénero como un trastorno mental. Soy maestro en salud mental pública, soy doctorante en salud mental pública, soy experto en minorías sexuales, soy experto en personas trans y vamos a hablar un poquito de qué pasa y cuáles son como los aspectos o los abordajes que tenemos justamente sobre el fenómeno o sobre la identidad de género y salud mental. ¿Hablo con groserías? Soy muy directo al hablar y muy cínico. Les aviso, no vaya a ser. Pero parte de mi trabajo aquí siempre es ayudar y sobre todo dar derecho en salud a personas que nunca lo han tenido. Soy también miembro fundador del Centro de Atención a Transgénero Integral en la Ciudad de México y justamente parte de mi trabajo es dar derechos y acceso en salud a quien nunca lo ha tenido. Evidentemente, dentro de la parte de políticas públicas, todos tenemos que hablar el mismo idioma para entendernos fácilmente. Entonces, la identidad sexual de las personas tiene que ver con la identidad de género, que es como una persona se identifica a sí misma como hombre, como mujer o también como ambiguo. La orientación sexual, que tiene que ver con tres componentes: atractivo, la parte intelectual, erótica y afectiva. Es decir, las personas nos gustan por cómo nos calientan, por lo que nos hacen sentir y por lo que nos hacen pensar. Y el rol de género, que es todo lo que una persona hace o dice para expresar que es hombre, mujer o ambiguo. ¿Me van siguiendo aquí? Avísenme si tienen dudas porque no puedo con todo. Evidentemente, la identidad sexual de las personas está mediada por factores culturales, factores biológicos y factores individuales. No solo es biología, es el componente justamente social y el componente complejo que nos hace humanos. Las definiciones son muchas y tenemos que estudiarlas para saber qué estamos diciendo o ante qué nos estamos enfrentando o con quién estamos hablando. Los seres humanos, como sabemos, somos machos y hembras. Partimos de un dimorfismo sexual. Los varones de la especie en general son 40% más grandes por sus músculos. Pero resulta que también nuestro cerebro es 40% más grande por la sustancia blanca. Porque resulta que las mujeres de la especie tienen una corteza mucho más gruesa, es decir, tienen más conexiones. Entonces, los cerebros de hombres y mujeres, a pesar de que logramos los mismos procesos, anatómicamente son distintos. Hay un dimorfismo específico y todos reconocemos en general una forma masculina o femenina. Entendemos el género también como una característica multidimensional de la personalidad. Y esto es un factor importante porque hay una serie de también formas subjetivas y significados y agregaciones culturales. Evidentemente, el género está mediado por cultura y biología y cultura. Esta es una relación bidireccional. El rol de género es todo lo que la persona hace o dice para expresarle a todos que es hombre, mujer o ambiguo. En un momento determinado, hoy estamos perdón porque ando desubicado en tiempo, es muy temprano para mí, 28 de septiembre de 2018, está mediado y está indicándonos qué está bien para ser mujer, qué está bien para ser hombre o qué está bien para ser ambiguo. Y esto es porque en diversas culturas humanas existen más de dos géneros. En Mesoamérica y en Aridoamérica existían las personas, los mushes, existen las personas con dos espíritus, en India los Ishras, en Samoa existe otro grupo específico, en Armenia existen las vírgenes juradas, es decir, los humanos presentamos una gran variedad y riqueza también en conceptos o aspectos de género, que no son patológicos.
Entendiendo el concepto reduccionistamente como masculinidad, nosotros teóricamente lo vemos como una identidad de posición. La idea de masculinidad tiene que ver con ser el más cabrón, el más fuerte, el más inteligente. Es decir, mi persona se separa de los otros. Mientras que entender el concepto de feminidad tiene que ver con una identidad de conexión. Tengo que ser la persona más empática, quien se lleve bien con todos y llevar como diversos aspectos de lenguaje y entendimiento. No necesariamente esto es universal a todos, pero en la mayor parte de las personas son los conceptos que nosotros manejamos y tenemos. La identidad de género tiene también que ver cómo vestimos, cómo actuamos, roles económicos y demás. Evidentemente esto es una forma subjetiva, tiene que ver con nuestra propia conciencia, y para mí como psiquiatra, y para mí como investigador, y para mí como médico, el concepto de conciencia es lo más difícil, lo más complicado para los humanos justamente de explicar. Los filósofos de ciencias complejas mencionan que la conciencia es como esta cosa de las computadoras, una interfaz de usuario, lo que nos permite llevar a nuestras funciones mentales más complejas. Resulta que los humanos podemos tener conciencias masculinas, conciencias femeninas o conciencias cruzadas. Y esto es un factor importante y no son patológicas. Ya no cambió. La orientación sexual, como les había dicho, trata que ver con nuestra atracción erótica, intelectual y afectiva. Con respecto al desarrollo de la identidad, los seres humanos y los científicos se han dado la tarea de buscar varias cosas. Específicamente en estudios con gemelos, resulta que tenemos como un 60% de chance de tener la misma orientación que nuestro hermano gemelo. Pero el otro 40% tiene que ver entonces con una serie de diversos factores que podrían ser considerados ambientales. Los estudios moleculares también justamente hablan de esto, son factores que nosotros conocemos como epigenéticos. Es decir, después de nuestra paquetería y después de que nacemos, hay una serie de cambios moleculares específicos en nuestro DNA que podrían cambiar también nuestra orientación o nuestra identidad. Factores hormonales, factores químicos y sobre todo la respuesta inmune, es decir, a mayor cantidad de hijos, la orientación o la identidad podría ser cambiada, y otros factores específicos. Entendemos también entonces que el desarrollo de nuestra identidad sexual y el desarrollo de nuestra orientación es algo que va cambiando. Factores importantes que tengo que mencionar es: la identidad de género se desarrolla entre los 2 y los 7 años. Entonces, entre los 2 y los 7 años, los niños y los infantes son capaces de percibir su propia identidad de género. Sabemos que también hay diferencias morfológicas en cerebros masculinos y femeninos. Como les había dicho, los hombres tenemos un cerebro más grande, pero las mujeres tienen una corteza más gruesa, más tecatona, para que me entiendan. Y en cuestión de cerebros, lo que importa siempre es la corteza, porque eso están el mayor número de conexiones. Sabemos que niños y niñas presentan como una serie de diversas diferencias con respecto a su desarrollo. Las niñas, antes de los 2 años, prefieren ver rostros y muestran como muchas mayores habilidades en empatía. Los niños prefieren juegos más violentos. A los 3 años las niñas tienen mejores resultados justamente en test de evaluación de teoría de la mente y mucho mayor interés en la expresión facial. Ahorita van a ver por qué estoy hablando de todo esto. Desde el primer día de edad los niños muestran mayor interés en movimiento y demás. Entonces hay como diferencias específicas en comportamiento y cognición. Cerebros masculinos y femeninos se presentan de formas diferentes. Suponemos también que la conectividad con respecto a los cerebros, específicamente los cerebros femeninos, tienen una mayor conectividad interhemisférica. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden conectar las partes lógicas y afectivas con mucho mayor facilidad. Pero también eso implica que la manera en cómo mujeres y hombres procesamos la información es distinta. Y es muy probablemente que las mujeres procesen la información con mayor detalle. Y esto es porque tienen hipocampos más gruesos,
Entonces, cuando mi mamá me decía, no te comiste la sopa aquel verano de 1992 a las 3 de la tarde, es porque justamente tienen una mayor habilidad para ir a la búsqueda de información y tener los circuitos. Mientras que los hombres tenemos una mayor conexión intrahemisférica. Es decir, o podemos ser lógicos o podemos ser afectivos. ¿Me entienden? Y sobre todo, los hombres tenemos una amígdala más grande. La amígdala es una estructura que nos permite aguantar como ciertas situaciones de trauma. Isabelina, mi adorada doctora Garza, la quiero mucho, la amo profundamente. Entonces, los hombres podemos como tolerar algunas situaciones mucho más importantes asociadas a violencia. No todos los cerebros masculinos y los cerebros femeninos son iguales, pero estoy hablando como de los contextos y características generales de ambos géneros. El hipotálamo también aquí tiene que ver, las partes preópticas aquí tienen que ver específicamente. Los hombres, en teoría, podemos desarrollar mayores habilidades visoespaciales, pero esto se acaba justamente de refutar hace unos días, porque las habilidades visoespaciales más bien se adquieren justamente estudiando y haciendo cosas visoespaciales. En esto ya no hay diferencias entre hombres y mujeres. La corteza ventral, frontal ventral, aquí también tiene que ver con una serie de explicaciones interesantes. Resulta que los cerebros de personas homosexuales, lesbianas, son mucho más similares, por ejemplo, los cerebros de los homosexuales a los cerebros de las mujeres en algunas estructuras, mientras que los cerebros de las lesbianas son mucho más similares a los varones en algunas estructuras. Específicamente, hay dos puntos que tenemos que conocer con respecto a al desarrollo de la identidad de género, que es inútero y adolescencia. Y estos factores son fundamentales porque las estructuras que se encuentran feminizadas o masculinizadas podrían revertirse en algunas personas. Con respecto a la parte de homosexualidad, porque tenemos que hablar un poco de todo sobre diversidad, la gran como controversia o paradoja es como una característica como la homosexualidad masculina persiste a lo largo de la especie humana, a lo largo del tiempo, si en teoría no se reproducen. Pues creo que ustedes lo saben, 30% de las parejas homoparentales tienen sus hijos propios. 30% de las parejas homoparentales tienen propios hijos. Y esto es así, muy sencillo, yo tengo el mío. Es decir, esto sigue existiendo y va a seguir existiendo. Además de que unas 400 especies de animales le entran al compadre, chavos. Y esto es algo que tenemos todos que saber, sean monos, pingüinos, es decir, son además diversas especies que van más allá de los mamíferos, le entran al compadre. Es una característica en los seres vivos que se presentan más. Parte importante de mi abordaje a las minorías sexuales es que las minorías sexuales en México representan más o menos el 10% de la población, es decir, hay unos 12.5 millones de personas que son diferentes en orientación de género, identidad de género, rol de género o orientación sexual. La mayor parte, evidentemente, de las minorías sexuales está compuesta por un grupo pequeño que se llaman hombres que tienen sexo con hombres. Que esos son hombres que tienen sexo con hombres, se pueden llamar a sí mismos heterosexuales, bisexuales y demás, pero le están entrando al compadre. Las personas trans representan aproximadamente del 0.5 al 0.6% de la población general, mientras que los homosexuales podrían representar hasta el 2%, las personas lesbianas probablemente el 1%, y así. Es una parte minoritaria justamente de más, pero que tiene cada vez más visibilidad y la idea es luchar por derechos y acceso. Entonces, la idea es cómo puede ser posible que estas características genéticas sigan existiendo. Se cree que puede haber un factor que nos dé un éxito reproductivo. Y este es un punto importante, porque existe cuando una característica genética o una característica es más allá del 2% en los humanos, es una característica necesaria. Y entonces, ¿cómo puede ser esto? Es muy probable que la homosexualidad dé un éxito reproductivo a las mujeres.
haga que sean más bonitas o tengan como otros factores que hagan que tengan más hijos, chavas. La idea entonces es que puede existir un mecanismo psicológico, un mecanismo atractivo justamente dentro del cromosoma X y demás. Pero también otro de los aspectos de por qué esta característica es necesaria, porque colaboramos en el nido. Las personas homosexuales y demás son buenos tíos. Las relaciones homosexuales también pueden hacer que la gente justamente mantenga relaciones estratégicas. Es decir, pues si me echo al compadre, al menos algún beneficio tiene que haber. Voy a hablar con respecto a lo trans, que es a lo que me cruje. Conocemos justamente personas transbinarias y no binarias. Y este es un factor importante porque otros grupos justamente están creciendo y buscamos también tener como mayor definiciones. Evidentemente las personas transbinarias tienen una identidad de género fija. Se identifican como hombres o como mujeres a muy pesar de la genitalidad. Esta es una identidad de género fija. Mientras que las trans no binarias son las personas también que se pueden definir justamente como personas trans, las personas agénero, las personas bigénero o las personas fluidas. Esto evidentemente va a depender de las diversas metodologías de cómo se observen. Una persona trans específicamente va a pasar 3 transiciones al menos: la social, la médica y la legal, en donde las leyes sean disponibles. Ustedes saben que esto es como una cuestión de letra pequeña, en donde sea disponible y donde haya el recurso necesario. Pero justamente con los cambios que ha habido en Ciudad de México y con los cambios que ha habido en otras partes, esto puede ser mucho más accesible mientras más presión hagan ustedes. Yo no puedo con todo. Me toca a mí la parte de salud. Ustedes tienen que hacer justamente presión para tener más derechos, más y más derechos. Entonces, la transición social tiene que ver con las áreas en las personas trans, ¿no? Familiar, pareja, laboral, académico y demás. La hormonal tiene que ver con justamente el tratamiento hormonal, si así lo quiere la persona, y la transición con las cirugías, tanto como la persona lo desee. Y este es un factor importante, es tanto como la persona lo desee. Y la legal, que tiene que ver con la serie de documentos académicos y de identificación en donde esté disponible, ya saben, letras pequeñas. Todos podemos tener de nosotros inconformidad de género. Hay cosas que no nos gustan, todos lo tenemos. Hay cosas de nuestro género que decimos, yo no lo acepto, no me va, no me gusta, no me aviento en esto. Pero no todos somos transgénero, no todos nacemos y nos identificamos de forma diferente a nuestros genitales. No todos tenemos o podríamos tener disforia. No todas las personas trans tienen disforia. Y esto es algo que hemos aprendido en las investigaciones. Algunas simplemente van a buscarse tratadas socialmente por la manera en cómo se identifican. Otras van a buscar cambios quirúrgicos y algunas otras, una parte más pequeña, va a buscar alteración o modificar o reafirmar sus genitales. Esto va a depender evidentemente de tanto como lo desee la persona. Sabemos entonces que una mujer trans es aquella persona que se identifica interiormente como mujer a pesar de que sabe que nació como hombre y va a hacer todos los cambios necesarios en caracteres secundarios, primarios y toda la parte social. Sabemos que un hombre trans es aquella persona que se identifica interiormente como hombre a pesar de que sabe que nació como mujer y va a hacer todos los cambios necesarios para afirmar este identidad. Los estudios de prevalencia en estas poblaciones han ido variando en los últimos 50 años. Llegar a tener poblaciones para estudiar es muy difícil. La mía es de 1800 y es la población trans más grande probablemente del mundo. Entonces, antes esto se creía como una condición extremadamente rara, así rarísima. Era 1 en 100,000 y 1 en 400,000 nacimientos. Ha ido bajando y aproximadamente suponemos que esto podría representar del 0.3 al 0.5% de la población general. Y los nuevos estudios nos pueden decir que esto podría representar del 0.5 al 0.6% de la población general. ¿Esto qué quiere decir? Que tendríamos en México entre 360, casi 400 y 600,000 personas trans. Y solamente en Ciudad de México entre 25,500 y 42,500 personas trans. Es decir, hay mucho más de lo que nosotros pensábamos.
Sencida tiene calculados para Ciudad de México 1,400. Llevo 1,800 y veo 4 diarias nuevas. Entonces, son más y más y más. Y a mayor visibilidad, mayor facilidad tenemos justamente para pedir derechos. Y un factor importante es justamente el cambio legal de nombre, porque eso nos identifica a nosotros como personas y con nuestro género en donde chingados quiera ser en mi país. Y ese es un factor importante. Evidentemente, el desarrollo de la identidad de género en este momento podría ser desconocido. Sabemos que hay 2 picos importantes, inútero y adolescencia. Entonces, entre el inútero y la adolescencia, desarrollamos nuestra identidad de género. Hacemos juegos de rol, jugamos cosas en la infancia, tenemos esta cuestión de imaginar qué es lo que somos, y después, como entre los 7 y los 11 años, llega nuestra orientación sexual. Es decir, primero, gracias y mediante al lenguaje, nos podemos explicar qué somos. Tenemos que tener evidentemente un pensamiento complejo y eso solo se evalúa mediante el lenguaje. Nos permite saber si soy hombre, mujer o me identifico como otra cosa. Y en la adolescencia ya llega además la orientación sexual. Entonces, son picos importantes justamente en esta cuestión de las identidades trans, porque la mayor parte de las personas que hemos investigado y que hemos justamente interrogado nos mencionan que se dan cuenta por primera vez que son diferentes alrededor de los 5 años más menos 2. Entonces, entre los 2 y los 7 años, la mayor parte de nuestras personas trans se identifica con lo que es. Evidentemente hay una serie de factores específicos cerebrales aquí que tienen que ver, sobre todo el tercer núcleo intersticial del hipotálamo anterior. Aquí es justamente una estructura que tiene que ver con los cerebros y que está mucho más estudiada. Sabemos que los cerebros de los hombres trans son mucho más cercanos a los de los hombres. Sabemos también que las mujeres trans pueden tener volúmenes diferentes en materia gris, es decir, como había mencionado antes, las mujeres tienen mayor conexión y mayor materia gris que los varones, las mujeres trans que creen también. Las personas trans tienen también mayores áreas o mayores producción de factores de crecimiento neuronal, es decir, están haciendo mucho mayor conexiones y esto tiene que ver, ¿por qué? Porque justamente tiene que ver con la adecuación del género. Entonces, sabemos que en la pubertad también puede haber una serie de reestructuraciones específicas. Resulta que en esta serie de investigaciones, y aquí tenían mucha lana, pero mucha lana es así de para tirar, muchachos, porque empezaron a buscar gemelos trans. Estos son los estudios más caros. Y encontraron 3 genes específicos. 3 de 120 genes que empezaron a investigar, 3 salieron así muy bien. Uno que tiene que ver con el receptor de andrógenos, otro que tiene que ver con el receptor de estrógenos y otro que tiene que ver con la aromatasa que cambia andrógenos a estrógenos. Entonces, dando como una serie de fundamentos biológicos que también nos tienen que dar como importancia, el receptor de andrógenos resulta que nos favorece y diferencia las cortezas cerebrales. Pero si este alelo es un poco más corto, se hace más eficiente y entonces masculiniza todo, chavos. Seas hombre o mujer, te va a masculinizar la corteza, entonces aquí podríamos tener un hombre trans. La aromatasa convierte testosterona en estrógenos, pero si este receptor no está funcionando bien, las cortezas se quedan masculinizadas. Les quiero recordar que nosotros primero presentamos un desarrollo genital y después nuestra corteza se diferencia a masculina o femenina. Es decir, nuestros genitales primero se forman y después nuestro cerebro se forma. Si tenemos una serie de condiciones específicas, esto es como ser pelirrojo o ser zurdo. Tengo una alteración en algunos genes y va a dar como una característica diferente en los humanos. El receptor de estrógenos también está localizado en toda la corteza. La parte alfa está involucrada justamente en la masculinización. Pero si este receptor no está funcionando bien, las estructuras se van a quedar feminizadas y aquí tenemos una mujer trans.
El beta tiene un papel importante justamente en la desfeminización. ¿Esto qué quiere decir? Todos hasta más o menos la semana de entre la 10 y la 14 somos hembras, todos. Y llega un poquito de testosterona y entonces los conductos de Wolff se empiezan justamente a desarrollar y entonces tenemos pene y testículos. Pero recuerdo, nuestro cerebro se forma y termina de formarse y madurar después. Entonces aquí también tendríamos otra mujer trans. Lo que sabemos es que esto tiene que ver con una estructura cerebral distinta. Lo que quiero mencionar con esta imagen es justamente los cerebros de los hombres trans son similares también a los de los hombres. Aún hayan sufrido castración en algún momento de su vida. Entonces, a pesar de factores hormonales, es literalmente un cerebro de hombre en un cuerpo de mujer. Los cerebros de las mujeres trans son similares a los de las mujeres, aún estén en pre o posmenopausia, es decir, independientemente de factores hormonales, tenemos un cerebro femenino en un cuerpo masculino. Y este es como un factor muy crucial que los estudios también de conectividad, los estudios de volumen cerebral y demás nos están dando más resultados cada vez. Entonces, tenemos un patrón cerebral distinto, como les decía, es como ser pelirrojo o ser zurdo. El problema que tenemos es que las clasificaciones vigentes son patologizantes. DSM-5 y la CIE-10 son patologizantes. Nos dicen que hay discapacidad, pero yo digo que esto es controversial porque cada vez yo estoy viendo más chavitas adolescentes trans que viven en Ciudad de México que son llevadas por los papás y dicen, mi hijo no es mi hijo, es mi hija, ayúdenlo. O más chavitos que son llevados por los papás y que justamente solicitan servicios para la transformación corporal. Entonces, lo que quiero mencionar es que estos aspectos de discapacidad y disfunción son falsos. Para eso tuvimos que hacer la investigación en conjunto con la OMS para sacar esto de los trastornos mentales. Sé que salió pitorro porque lo pusieron en disfunciones sexuales, pero eso fue porque la OMS así decidió rápidamente y no tenían tiempo. Es la verdad, así se los voy a decir, honestamente. No consideramos, quienes hicimos este estudio, que es una disfunción sexual. Consideramos que es una variante de género normal en los humanos. Entonces me disculpo ante esta decisión tan pitorra de la OMS, pero teníamos que sacarlo de los trastornos mentales. Perdón por donde quedó. Quiero mencionar que en estos estudios justamente los presentamos en el Congreso Mundial en Madrid y encontramos que el 80% de las personas trans sí tenía algún tipo de disfunción y sí tenía algún tipo de violencia y sí tenía algún tipo de discapacidad. Voy a decirlo con groserías, ¿vale? Pero esto no era por la condición trans. Esto era porque tienen una familia culera, amigos culeros, trabajos culeros y sociedad culera. ¿Me entienden? ¿Esto qué quiere decir? Las sociedades culeras generan algo que en psiquiatría llamamos estrés de minorías. Si yo me pongo a estudiar indígenas con diabetes que perdieron una pata porque se tomaron un medicamento, voy a encontrar estrés de minorías, discapacidad, disfunción. Si yo me pongo a estudiar mujeres embarazadas tuertas de la población de Guerrero, voy a encontrar estrés de minorías. Nuestro país está compuesto por múltiples minorías. Somos una población mestiza, entonces hace que seamos muy variados. No somos como Suecia y Japón, donde toda la población se considera igual. No, muchachos, nosotros somos muy variados, mucho. Entonces, voy a hablar un poco sobre las condiciones de adversidad de las minorías sexuales. Evidentemente, sí hay un suicidio mucho mayor, pero en general las minorías lo hay, y aquí es hasta 4 veces más. Y como les dije, es por sociedad culera. Los trastornos mentales descritos en las minorías sexuales son principalmente 3. Depresión, ansiedad y consumo de sustancias. Pero es algo que les digo a todos mis residentes de psiquiatría. Si tú estudias
factores de riesgo en población indígena vas a encontrar depresión, ansiedad y consumo de sustancias. Si yo estudio empresarios regios, trastornos mentales, ¿qué creen que voy a encontrar? Depresión, ansiedad y consumo de sustancias. ¿Me entienden? Son las enfermedades típicas del estrés de minorías. Evidentemente nuestras minorías consumen muchas más cosas, hasta 10 veces más sustancias que la población general, eso sí. La mortalidad en las personas trans está asociada principalmente a suicidio, consumo de sustancias y muerte por SIDA. Esto es una deuda que tenemos justamente todos los sistemas de salud, porque si a mí me llega una persona diferente a lo que hay en un IFE, desde el policía la vamos a empezar a cagar y las minorías no se van a acercar. Es decir, las minorías sexuales y específicamente la población trans tiene inferioridad legal, inferioridad médica, inferioridad académica e inferioridad en todos lados. Sabemos que es la minoría sexual más afectada y la más dañada. Pero para eso estamos aquí, para cambiar, para hacer a la sociedad menos culera. Y eso es importante. Todos tenemos que poner nuestro granito de nuestros lados. Evidentemente, debido a justamente esta inferioridad legal, inferioridad médica, presentamos también entonces mucho más riesgo a tener una serie de características específicas como VIH. 1 de cada 5 personas trans adultas va a tener VIH. Y esto es horrible, porque la prevalencia de VIH en el país es de 0.26%. En todo el país es de 0.26%. Hay 300,000 personas con VIH en todo el país. Pero si nos enfocamos justamente en las minorías, hombres trabajadores sexuales, 30%. Personas trans, entre el 16 y el 20%. ¿Me entienden? Es gravísimo. Y esto es porque hay una inferioridad en servicios médicos, en una inferioridad en salud. En Ciudad de México presentamos justamente estos estudios y encontramos que la prevalencia de VIH podría ser hasta del 40%, 2 de cada 5. Evidentemente, esto es una muestra sesgada porque era y se hizo en una clínica de VIH, entonces va a haber más gente. Sabemos también que la prevalencia del consumo de sustancias en personas trans adultas puede ser superior al 50%, principalmente alcohol, cannabis y coca. Pero estas son las drogas que se consumen en el país y que si ustedes van a buscar estos consumos de sustancias en las minorías, van a encontrar, ya voy a alcohol, cannabis y coca. Ya voy a acabar. No quieren que acabe. No, pues sí tengo que acabar. Tengo que desayunar, tomarme mi café. Esto para mí, muchachos, ahorita es como las 5 de la mañana. Empezamos a generar un programa de atención específico en salud que es la Clínica Condesa. Tenemos muchas fallas. Tenemos muchas fallas, pero es el centro de atención a personas trans más grande del país. Y uno de los centros de atención más grandes a personas trans del mundo. La idea es justamente ver todas las barreras que había, ¿no? Barreras en salud, barreras en atención y además reducir justamente las fallas en la transformación corporal, porque si se inyectan orina de burro, silicona industrial, y se los juro que se han inyectado orina de burro, aceite de cocina, aceite mineral, tenemos justamente que incidir en algún cambio. Y además tratar como la parte de salud mental. Y entonces empezamos a crecer. Empezamos, se los juro, con un psiquiatra, una endocrinóloga y lo demás. Y hemos justamente incrementado en servicios médicos, porque la idea, y siguiendo las nuevas guías internacionales, es tener equipos interdisciplinarios en salud, liderados por salud mental, para ver y evaluar justamente identidad y orientación de género y hacer clarificación y después justamente que pasen a todos los demás servicios integrales para evitar todas las complicaciones posibles. ¿Por qué? Porque voy a mamonear un poco. Cuando recibí mi premio en Japón por un modelo de violencia a personas trans, estaba hablando con mi amiga turca y le estaba preguntando cómo podemos justamente explicarle a la OMS que esto es una condición justamente humana, porque era algo que teníamos que hacer. Esto es antes justamente de lanzar el artículo de Lancet. Y me explicaba que la condición transgénero es muy similar al embarazo.
Es una condición humana normal, pero ¿qué creen? Se puede complicar. Por eso requiere atención y servicios en salud. Entonces llegamos aquí leyendo así un chingo, muchachos, un chingo así. Desarrollamos justamente un flujograma específico. Esto es en lo público, ¿vale? Y aquí tenemos que ser rígidos porque tenemos que asegurarnos que todas las personas trans entren. No podemos dar atención al resto de las minorías sexuales o a las trans no binarias. Esto nos cuesta un poco más de trabajo y esto es algo rígido porque si no se nos acaba el recurso. Y ustedes saben, quien trabaja en servicios públicos está limitado a lo que tenemos. Y mi frase favorita es: hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Intento hacer más en muchas áreas, pero en lo público tengo que ser muy rígido. Entonces aquí dimos pasos hacia atrás en algunas cosas con respecto a los standards of care. Pero teníamos que hacer esto justamente para asegurarnos que darle el tratamiento hormonal y facilitar la transformación a las personas que lo necesitan. Entonces, psicología o psiquiatría lo puede ver, pero tienen que estar entrenados en la aplicación del cuestionario. Ese cuestionario se está aplicando en India, en Líbano, en Alemania, en Francia y en Brasil. ¿Y qué creen? Todas nuestras poblaciones están respondiendo lo mismo. Entonces, funcionó. Bueno, resulta que aplicamos y vemos, si son personas trans sin experiencia de vida real, para nosotros experiencia de vida real es 6 meses en al menos 2 áreas de la vida. Pasan a sexología por 3 o 6 meses y nuevamente regresan a ser interrogadas. Si son personas trans que ya tienen experiencia de vida real, pueden tener o no VIH, pero el VIH tiene que estar controlado. Pasan ya directamente a terapia hormonal. Personas trans no binarias, personas a género, personas fluidas son enviadas a otras áreas específicas. Nosotros no las podemos ver porque si no se nos va la vida, ¿vale? Se hacen servicios integrales de seguimiento cada 6 meses, ultrasonidos, laboratorios y demás. Todo esto de forma gratuita. Esto es lo que se consiguió en Ciudad de México y lo que hemos crecido. Estamos evidentemente colocados dentro de una clínica de VIH y de nuestras poblaciones o personas trans, resulta que somos la única población en Latinoamérica que está cercana a llegar a algunas metas de 2030, con el 90% detectadas en VIH, 90% en tratamiento y 90% indetectables. Tener VIH indetectable implica que vas a vivir lo mismo que los demás, que puedes tener hijos si quieres, y tener una vida sana. Y esto nos costó mucho trabajo. Estos son los datos que presenté en el Congreso Mundial de Psiquiatría hace 4 años. Y esta vez preferí venir aquí a ir al Congreso Mundial de Psiquiatría porque valía más la pena este foro. Y esto es algo importante. ¿Alguien va a presentar allá? Lamentablemente tuve que buscar algún chalán que presente allá como la reacción que tuvimos en el sismo, porque justamente también estuve ayudando en las cosas del sismo el año pasado y atendimos como a 400 personas. Pero bueno, eso va a presentar otra cosa. Para mí era más importante estar aquí, porque justamente tenemos que empezar a hacer cambios y exigir a las personas justamente atención a nuestros familiares o atención para nosotros, ¿vale? Entonces, lo que les decía es, la mayor parte de nuestra población eran mujeres trans. Se dieron cuenta más o menos entre los 5 más menos 3 años, entre los 3 y los 9. Empezaron a hacer cambios específicos entre los 12 más menos 2, entre los 10 y los 14 años. ¿Y ay, qué pasó? Ya. Bueno. La mayor parte de nuestra población evidentemente está en tratamiento hormonal porque damos hormonas, pero lo iniciaron a los 25 años. El problema principal es que la mitad de nuestra población lo hizo sin supervisión por profesional. La automedicación es un problemón, muchachos. Y esto es porque no hay servicios o no hay profesionales capacitados justamente en dar tratamiento. Y la novedad es, ahora los tratamientos tendrían que ser por grupos de especialistas. Ahí voy, ya estoy acabando. Gran parte de nuestro problemón también que tenemos con las personas trans, y esto es, para que un psicótico llegue con nosotros tarda entre 5 y 7 años. Así, gente que oye voces y ve cosas. Para que el deprimido llegue con nosotros tarda de 1 a 3 años. Para que un paciente con TOC llegue conmigo a psiquiatría tarda 7 años. Esto lo triplica.
Casi 20 años en espera de recibir cualquier atención. Desde la adolescencia. Las fuentes grises de cuánto cuesta atender a estas personas, y ese es el tema de mi doctorado, cuánto cuesta atender la transición. Entonces, la mayor parte de las primeras 3 las encontramos en Vanidades y en Teen Vogue. Eso es lo que existe de datos. No hay datos oficiales de cuánto cuesta la transición. Entonces nos dice que podría costar entre $124,000 y $140,000 las cirugías de reafirmación genital. En Nicaragua, si quieren irse a operar allá, $32,000, no vayan. Y la terapia hormonal, aproximadamente $1,500 al año. Estas son las fuentes grises. Son fuentes poco serias, que no sabemos realmente si es así. Pero las fuentes serias, Padula justamente hizo un estudio de cuánto cuesta la homofobia, cuánto cuesta la transfobia, y nos dice que pagar las lesiones, obviamente en Estados Unidos, donde todo se paga por seguros, pagar las lesiones, pagar la psicoterapia a los homofóbicos y a los transfóbicos es mucho más caro que pagar una transición que va entre $10,000 y $22,000. ¿Me entienden? Es mucho más caro pagar a un imbécil que pagar justamente la atención en salud que las personas requieren. Y creo que ya acabé. Síganme en Twitter, @GemoCruz, ahí estoy.